Fíjese qué importante. Nosotros partimos el domingo pasado hablando de la importancia de romper el sitio. El sitio, la zona de esclavitud, la zona de cautividad. Y estuvimos entre semana trabajando con ese tema. Entonces hoy día yo quiero continuar en la misma línea. Porque fíjese qué interesante, la Biblia dice que los antiguos alcanzaron un mejor mañana por la fe. Y si ellos alcanzaron un mejor mañana por la fe, entonces nosotros también tenemos un mejor mañana porque somos gente de fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Durante la semana pasada hablamos del romper el sitio y dijimos que es importante romper el sitio que viene por mirar las circunstancias y no por fe. Dijimos que hablamos de romper el sitio de la incredulidad, porque la incredulidad pone los ojos en las circunstancias difíciles, pero la fe pone los ojos en Dios y en sus promesas. La incredulidad presta sus oídos para las malas noticias, pero la fe oye y sigue creyendo en las buenas noticias. Decimos que Jesucristo vive y vive para siempre. Es nuestro Señor que venció la muerte, resucitó. Él no conoce derrota. No hay imposibles para Dios ni para aquel que cree. Diga conmigo, no hay imposibles para Dios ni para aquel que cree. El Evangelio del Reino sigue siendo la más grande y mejor noticia. Hablamos también de la decisión de no comer alimento malo, no comer el alimento malo del humanismo, del escepticismo, de la duda, de la incredulidad, pues se paga un precio muy alto por eso. Nosotros no nos alimentamos de la cabeza de los burros. Nuestro alimento viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra, y Él dijo que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hablamos también de lo estéril que es poner nuestra esperanza en el gobierno de turno o en el brazo humano. En cuanto a la salvación, la Biblia dice maldito aquel que confía en el hombre. En cuanto a la salvación, no en cuanto al otro grado de confianza. Yo tengo que confiar en mi esposa, tengo que confiar en los líderes, tengo que confiar en los amigos, pero confiar en cuanto a la salvación, maldito el que pone su confianza en el brazo humano. Nosotros tenemos un reino incorruptible y un Dios que nunca pierde. Él siempre gana. Por eso nuestra confianza no está en el brazo humano, porque del Señor viene nuestra salvación. El Señor ha hablado y el mundo se puso en movimiento. El Señor ha hablado y Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y el Señor ha hablado a nuestra vida, y por ese hablar entonces nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos lo mejor de sus criaturas. Hablamos de lo estéril entonces, que es poner nuestra esperanza en el gobierno de turno. Tenemos un reino incorruptible y un Dios que nunca pierde. Él siempre gana. Amén. Hablamos el domingo pasado de la única manera de no comernos la próxima generación es creyendo que cualquiera sea las circunstancias, Dios tiene la última palabra y Él no ha perdido el control del planeta Tierra. Hay esperanza, pues la agenda del diablo ya está agotada, más la agenda del Dios nuestro recién está comenzando. ¿Cuántos reciben por fe esta palabra? Aleluya. Nosotros culminamos ese mensaje diciendo: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Ese es el término del mensaje. Dios sigue adelante con su propósito. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Aleluya. Me gusta que miremos un poquito lo que continuó de este relato, porque fíjese que el mañana a estas horas está hablando de una palabra de fe que recibe el profeta en medio de circunstancias muy difíciles. Él está conectado, escuchando otro tipo de noticias, escuchando otro tipo de mensajes, otro tipo de ser está hablando a su corazón.
Eliseo está en Samaria en las mismas circunstancias en que estaba viviendo la demás gente, pero él estaba escuchando y nutriéndose de una palabra de vida, de una palabra de fe. Y nosotros somos lo que comemos y nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Mientras los demás estaban nutriendo su mente y su corazón con desánimo, con desesperanza, con terror, con horror, con derrota, había un hombre que estaba conectado con el Dios del cielo para hablar palabras de vida, para hablar palabras de esperanza. Un hombre que tenía visión de Dios y que sabía que Dios no está detenido, que sabía que cuando aparentemente nada está sucediendo, algo está sucediendo, porque nuestro Dios sigue adelante con su agenda. Él no se detiene, Él suelta su palabra y en la medida que suelta su palabra, desde el momento en que suelta su palabra, entonces la palabra produce lo que Dios dijo que tiene que producir. Él dijo a través del profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que maravilloso, porque cuando salió la palabra de Dios, la palabra de vida, se puso en movimiento todo el plan de redención. Cuando salió la palabra de Dios, entonces llegó un momento en la historia del ser humano que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ese Verbo vino a ser nuestra salvación, vino a ser el camino, la verdad y la vida, vino a ser nuestro sustituto. Ese Verbo vino a deshacer las obras del diablo. Ese Verbo murió, venció, llevó en su cuerpo nuestros pecados y nuestras enfermedades, pero al tercer día venció la muerte, resucitó. Ese verbo encarnado resucitó de entre los muertos y dice que fue exaltado a lo sumo y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de ese Señor se va a doblar toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Por eso nuestro Dios no conoce derrota, y por eso que me llama la atención de lo que sucede con Eliseo, porque Eliseo tiene un mensaje fresco en medio de circunstancias difíciles. Mañana a estas horas, él tenía un mensaje, él tenía fe para su mejor mañana. Y cuando hay fe para el mejor mañana, entonces, queridos, yo quiero decirte que el Evangelio a mí me dice que los mejores días de nuestra vida no quedaron atrás, sino que están delante de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Porque con el Señor siempre se gana, nunca se pierde. Porque nosotros no hemos sido inseminados por un mensaje humano. En nosotros está el espíritu de vida, el espíritu de resurrección, y en nosotros también está el espíritu de fe. El Señor impartió fe en el momento en que abrimos nuestro corazón a Él. Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos habilitó con la medida de fe para que nosotros podamos creerle a Él. No solamente creer en Él, sino creerle a Él y soñar por días mejores. Dios no tiene comparación. Nuestro Dios no tiene comparación. No hay nadie que se le iguale. No hay nadie que se le pueda resistir. No hay nadie que le pueda hacer competencia. No hay nadie que le pueda ganar a nuestro Dios, porque nuestro Dios es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, el que sustenta todas las cosas con su amor. Bendito sea su nombre. Ese es nuestro Dios. Mañana a estas horas, en medio de circunstancias difíciles, hay alguien que tiene un mensaje de loco, un mensaje de trastornado. ¿Cómo se te ocurre, si las cosas están mal, cómo se te ocurre hablar palabras de bien en medio de circunstancias difíciles? Pero es que Dios está diciendo: yo no he detenido mi agenda. La agenda del diablo está agotada, pero mi agenda recién comienza. Me gusta esa palabra. Aleluya. Pero ahí aparece la incredulidad. En el camino de la fe siempre aparece la incredulidad, respondiendo: sí, seguramente va a ser mañana distinto. Tendría que abrir Dios ventanas en el cielo para que esto se cumpla. Y tú y yo sabemos que las ventanas de los cielos un día se abrieron y el creador del universo se hizo carne. El Emanuel, el Dios con nosotros, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para reconciliar a los hombres con Dios. El Señor Jesucristo vino para resolver los problemas más terribles del ser humano. Vino para vencer la muerte, vino para darnos vida, para darnos perdón y para darnos esperanza. Somos parte de un pueblo que no tiene fin. Aleluya. Porque aún ni la muerte es nuestro enemigo.
Es nuestro enemigo, pero está vencida. Y nosotros, la Biblia dice que si alguno de nosotros morimos, seremos resucitados, porque los que creemos en Él no moriremos eternamente. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué interesante? Porque en medio de estas circunstancias, este hombre se atreve a declarar un mensaje que hace bien para el corazón, un mensaje que te anima a creer en un ser superior. Escúcheme, por favor, y no se distraiga. Porque nosotros tenemos dos alternativas: posar o dejar que nuestros pensamientos se llenen de incredulidad, de escepticismo, de derrota, que se alimenten por lo que ven nuestros ojos naturales, oyen nuestros oídos naturales, o tenemos la decisión de creerle al Dios maravilloso, todopoderoso. Él sigue diciendo: yo te pongo ante la vida y ante la muerte. Escoge pues creer la vida. Mientras todos los demás tienen la propensión de creer en las cosas negativas, nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, que recién está soltando y develando su agenda para nosotros. La incredulidad siempre aparecerá en el camino, aparecerá como un susurro, aparecerá como oposición, aparecerá a través de otros que van a decir lo contrario, que te van a descalificar, que te van a perseguir, que van a descalificar nuestra fe, que te van a acusar, que van a ver las cosas imperfectas para decir que eso no resulta. Pero la fe te dice a ti: si Dios lo dijo, cualquiera sean las circunstancias, Él lo va a cumplir, porque Él es suficientemente poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Bendito sea su nombre. Dice: Jehová había dicho que en el campamento de los sirios, y fíjense que algo sucede. Porque cuando hablan los hombres de Dios, cuando la iglesia escucha a Dios, tiene una palabra para hablar. Pero no es una palabra hueca, no es una palabra sin contenido, no es una palabra sin sustancia. Porque cuando tú en fe sueltas la palabra de Dios, estás soltando algo que Dios ya dijo. Cuando tú en fe declaras que algo Dios va a hacer, estás hablando algo que Dios ya hizo. La fe llama las cosas que no son como si fueran. Fíjese que el profeta dice algo que nadie estaba viendo, pero él lo estaba viendo. Muchachos, mañana a estas horas todo va a ser distinto. Mañana a estas horas el Dios Todopoderoso está interviniendo. Ustedes no lo ven con los ojos naturales, pero el Dios Todopoderoso está interviniendo en los quehaceres de la raza humana. Quiero decirles, mis hermanos, nuestro Dios Todopoderoso está interviniendo en nuestra nación, está interviniendo en nuestro continente, está interviniendo en nuestro mundo. Él sigue adelante con su agenda. ¿Cuántos lo creen? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y ustedes saben las consecuencias de esto. El enemigo, después de tener este sonido amplificado, dejaron, dice, todo botado. ¿Sabes qué? Hubo un sonido que sonó, valga la redundancia, desde la cruz del Calvario hace 2000 años. Y ese fue más grande que lo que escucharon el ejército invasor de Samaria. Más grande, porque ese sonido viene diciendo que Jesús, cuando Él resucita, Jesús ha vencido, Jesús ha vencido, Jesús ha vencido. Ahí se cumplió parte del Salmo que dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Y dice, ¿cómo dice? Y entrará el Rey de Gloria. Eso sucede para arriba y sucede para abajo. ¿Cuál es este Rey de Gloria? Jesucristo, el fuerte y valiente. Jesucristo, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Y sabe que hay veces que estamos adorando nosotros, y también nosotros somos puertas aquí en la tierra para la bendición de Dios. También nosotros tenemos que alzar nosotros como puertas nuestras cabezas, alzarnos nosotros como puertas eternas, porque la casa de Dios, ¿cierto? Es puerta del cielo. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Sabe? Muchas partes va a entrar el Señor a través de nosotros. Va a entrar en nuestros trabajos, va a entrar en nuestras universidades, está entrando en nuestras familias, va a entrar en nuestra ciudad. El Señor está haciendo oír un estruendo de derrota para el enemigo, pero de victoria para los santos del Altísimo. Curiosamente, los que fueron portadores de esta buena noticia
no eran personas que calificaban mucho según el relato de Reyes. Ponga atención en esto. Usted sabe lo que sucede cuando el enemigo deja botado todo. Los primeros que llegan ahí para darse cuenta de la victoria del Señor no fueron los que aparentemente más, o los que calificaban, no fueron los que nosotros a lo mejor escogeríamos para que fueran dignos de proclamar la buena noticia. Aparecen 4 leprosos. Esos 4 leprosos que tomaron una decisión en su vida. Ellos pusieron en acción su fe. Ellos dijeron, si nos volvemos a Samaria nos vamos a morir con todos ellos que están esclavizados, están sitiados. Pero si nosotros damos un paso de fe y enfrentamos al enemigo, no le creemos simplemente a la posibilidad de que el enemigo nos pueda matar, sino que vamos a dar la opción de que nos pueda perdonar la vida. Y ahí está el primer paso de la fe, porque la fe es misteriosa, la fe no te lo dice todo, pero por la fe lo instruyes. Y ellos dan el paso de fe y cuando llegan al campamento del enemigo, encuentran lo que para el otro, para el resto de la gente de la ciudad no es real. Ellos ahora ven con sus ojos, los 4 leprosos, que el enemigo había sido derrotado. Mientras la ciudad todavía seguía en un estado de sitio, a pesar de que habían escuchado la voz del profeta, todavía seguían imaginándose a todo el ejército alrededor de ellos. Pero Dios ya había ejecutado su sentencia, Dios ya había vencido, ya el enemigo había abandonado, ya se había retirado. Pero el pueblo seguía pensando que no. Ahora venía la gran tarea para aquellos que no calificaban, pero que creían, pero que habían experimentado, que habían visto. Y empezaron a regocijarse y a llenarse de todo el bien del Señor, de toda la victoria del Señor, de todo el fruto, la recompensa de la victoria del Señor. Y ellos estaban felices y de repente estaban guardando cosas y comiendo y estaban disfrutando. Y no miraron su condición porque la buena nueva es para aquellos que no califican. La buena nueva es para los pobres en espíritu. La buena nueva no es para los justos sino para los pecadores en arrepentimiento. La buena noticia es para el que está caído. La buena noticia es para el que sabe y siente y sabe que necesita al Dios Todopoderoso y la intervención de Dios. Así que esto empezaron, ustedes saben del relato, pero por favor escúcheme porque va a ir de mejor en mejor esto. Pero este relato es que ellos en un momento dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. No está bien lo que estamos haciendo. O sea, está bien pero no está tan bien, está bien porque hemos visto la victoria del Señor. Está bien, porque cuando no teníamos esperanza éramos los que menos calificaban para la salvación, los que menos calificaban para la bendición. Nosotros, leprosos, tomamos una decisión de enfrentar al enemigo. Y cuando enfrentaron se dieron cuenta que Dios se había adelantado, que no era de ellos la batalla, sino que siempre sigue siendo para los que somos cristianos del Señor. Y vieron ahí cómo los enemigos estaban derrotados. Eso es lo que yo puedo ver. Y dice que dijeron ellos, no estamos haciendo bien porque esto es extraordinario. Dice que ellos llegaron al campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestido. La bendición te trae comida, la bendición te trae bebida, la bendición te trae oro, la bendición te trae vestimenta, la bendición de Dios, wow, todo lo que te trae. Y dice que ellos hicieron lo siguiente, empezaron a esconder. Seguramente les vino el versículo, hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza, el que siempre repetimos acá. Entonces ellos dijeron, no vamos a ser de los que reparten, vamos a cambiar de actitud. Estoy leyéndoles en 2 de Reyes 7:9 para los que están inquietos ahí. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. 2 de Reyes 7:9. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. No es correcto guardar silencio cuando se tiene que hablar. Pregunto, ¿cuántos han sido bendecidos por la buena noticia del Evangelio? Levante la mano los bendecidos por el Evangelio. ¿Cuántos han abrazado la buena noticia? ¿Es buena noticia o no es buena noticia? ¿Vamos perdiendo o vamos ganando? ¿Es digna de ser comunicada y oída por toda esta buena noticia? Entonces, si nosotros nos callamos, por callarnos, nuestro mal, eso se convertirá en mal, en maldad.
y la maldad nos alcanzará. Vendremos a pobreza, porque hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Dale un aplauso al Señor. Mire por favor Romanos capítulo 4, verso 9 al 21. Ya seguramente usted tenía abierta su Biblia en ese pasaje. Mire, no vamos a leer todo el pasaje, pero dice Romanos 4, verso 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pero sígame por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Y qué hace? Llama las cosas que no son como si fuesen. Y mire cómo procedió la fe en Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando miro las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, sobre las hazañas de los antiguos, me doy cuenta que definitivamente todo lo de Dios es por fe. Los antiguos fueron salvos por la fe en el Mesías que habría de venir. Nosotros somos salvos por la fe en el Mesías que vino. La Biblia dice que la fe es esencial para agradar a Dios. La fe es un don. Y la Biblia dice que por la fe los antiguos alcanzaron. Fíjese que todo lo hicieron por fe. Y Noé lo hizo por fe. Abraham dice que logró por fe. Sara lo hizo por fe. Sansón lo hizo por fe, David lo hizo por fe, Jacob lo hizo por fe, Jefté y Barak y los profetas lo hicieron por fe. Ustedes se van a dar cuenta que los alcances de la fe y los frutos de la fe no estaban en aquellos hombres superdotados, estaban en hombres comunes y corrientes y mujeres como nosotros, pero que ellos tenían algo, pusieron a funcionar su fe. Ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Si usted pretende tener buen testimonio sin fe, no va a alcanzar buen testimonio sin fe. El buen testimonio se alcanza por fe. La fe, mis queridos hermanos, ponga atención, es un don. Es un don que te viene por oír la palabra de Dios. El día que entregaste tu vida a Cristo, te vino el regalo de Dios. El día que entregaste tu vida a Cristo, Dios depositó la medida de fe en ti. En cada hijo de Dios se le ha dado a cada hijo de Dios una medida de fe. Pero la fe se ejercita, la fe se desarrolla. La fe que se posee y no se desarrolla es el equivalente a incredulidad. Es equivalente a una fe menor que un grano de mostaza.
Por eso el Señor dice, si tan solo tuvieses fe como el grano de mostaza, quiere decir, si tan solo hubieses ejercitado un poquito la fe, verías resultado. Santiago dice que una manera de medir tu fe es por tus obras o por los logros de la fe. Póngame atención en esto, porque yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen sueños? ¿Cuántos visionan un mejor porvenir? ¿Cuántos visionan metas? ¿Cuántos tienen metas? ¿Cuántos tienen sueños aún no alcanzados? ¿Cuántos anhelan en su corazón mejores días, un mejor mañana? Entonces, ese mejor mañana se provocará o no se provocará dependiendo del ejercicio de tu fe. Por eso hoy día yo, con lo que voy a decir a continuación, te quiero entregar herramientas para que aprendas a administrar tu fe, para que te sirva en momentos específicos y también en procesos largos. La fe, dice Pedro, es más preciosa que el oro. Y tiene toda la razón. La fe es más preciosa que el oro. Cada uno ha recibido una medida de fe y de ti y de mí depende cómo la utilicemos. Los eventos suceden o no dejan de suceder según tú lo creas o no lo creas. Sanarás o te morirás por esa enfermedad. Todo depende de la confianza que tengas en el Señor. Hay fe para un momento específico y también hay fe para momentos largos, para procesos largos. Por ejemplo, Jesús sanó al leproso en el instante que lo tocó y también al ciego a quien le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. La mujer con flujo de sangre quedó curada al tocar el manto de Jesús. Y el centurión romano, que sabía de autoridad, no solo recibió el milagro de sanidad para su siervo, sino que también tuvo el honor de ser halagado por Jesús, que le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. A una mujer sirofenicia llena de fe le dijo, que se haga con tu hija como tú quieras, y la niña sanó. Así que te voy a decir una cosa, mientras tú estás mirando tu conducta y no estás mirando tu fe, entonces por eso que no despegas. Porque Dios dice, mira, es probable que en tu conducta no califiques, pero si empiezas a creer que puedes calificar con mi poder, entonces vas a poder, porque por la fe vas a alcanzar el respaldo de Dios. Por la fe le vas a permitir a Dios que Él obre a tu favor. O sea, la atmósfera de fe genera una atmósfera de posibilidad, una atmósfera de milagro, porque donde hay fe, entonces ahí Dios se mueve, porque la fe cree lo imposible. Porque la fe llama las cosas que no ve con los ojos naturales como si fueran, porque ya las está viendo con los ojos del Espíritu. A veces queremos aplicar la misma fe para lo inmediato y para afrontar procesos, pero no es posible. Hay una fe para cosas inmediatas y hay otra fe para procesos. La fe para casarnos y para tener unido a nuestro cónyuge toda la vida no es la misma fe, cierto, que uno puede tener por cosas menores. Así como hay una fe para inscribirse en la universidad y otra diferente para lograr terminar la carrera y graduarnos. Lo mismo para comprar una casa. La confianza que nos hace pagar la primera parte no es la misma que nos mantendrá durante el tiempo necesario para terminar de pagarla. Fíjense que yo tuve fe para iniciar el ministerio, pero he tenido otra fe, he tenido que usar otra fe más profunda para mantenerme creyendo en la obra y luchar a pesar de las dificultades. Y eso es lo mismo para ti. Claro que la duda muchas veces nos visita a nosotros, pero nosotros no le damos la bienvenida ni le servimos café a la duda. Al contrario, la sacamos fuera rápidamente, porque en nuestra casa y en nuestra familia creemos en el Señor y en sus promesas y somos gente de fe. Amén. Entonces créale a Dios por milagros que se obtienen en un instante, pero también tenga fe para ser capaz de mantenerlos y no perder lo que Dios te dio. Hay gente que a veces en cruzadas recibe milagro para recibir sanidad, pero en el camino la pierde, porque no caminó en fe en el camino, no se armó de una megapistis, que significa fe de larga duración. Y para pasar de una fe normal, por así decir, a una megapistis, la determina el ejercicio de la fe.
Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar hasta él sobre las aguas, empezó a hundirse porque su fe era de un momento, no para todo el proceso. Ahí estuvo el error de Pedro. Nuestro Señor le decía a las personas que sanaba: vete y no peques más, porque es importante que después de obtener el milagro cambiaran su estilo de vida y se convirtieran en personas de fe capaces de mantener el milagro que habían recibido. Una vez que Dios te ha bendecido, no puedes pecar porque algo peor puede venir. Así que todos debemos caminar en santidad. Y demuestra que tienes carácter, demuestra que tienes fe para ver cumplidas sus promesas y mantenerlas vivas. Esto es muy importante. Cuando la fe se activa y cuando la fe vence, es cuando es capaz de permanecer contra todo obstáculo. Eso significa pelear la batalla de la fe. En el pasaje de Romanos que leímos, a partir del verso 17, habla de la fe de Abraham. Y dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueren. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y dice, mire, ponga atención, dice: para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dice, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ponga atención en esto, por favor. Si usted logra captar esto, vamos a avanzar bastante. Dios habla de las cosas como si ya fueron, aunque tú aún no las veas. Es así. Dios habla de las cosas como si ya fueron, aunque tú y yo todavía no las veamos. Así sucedió con Abraham. Abraham fue un hombre de fe. Pon atención a los verbos de este pasaje, porque dice que para llegar a ser padre, eso está escrito en futuro, iba a llegar a ser padre. Y se le había dicho, esto tiene que ver con el pasado, se le había dicho en el pasado para llegar a ser padre en el futuro. Dios le mandó tener un hijo para ser una nación grande. Pregunto, primero le promete un hijo y luego le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, serás una gran nación. ¿Qué es más fácil? ¿Creer que Dios te va a dar un hijo cuando tienes casi 100 años y una mujer de 90 años? ¿O creer que te va a dar una nación? ¿Qué es más fácil creer? En realidad podría, si vas a creer que a los 100 años te va a dar un hijo y que tu mujer a los 90 va a concebir, entonces quiere decir que también podrías creer que te va a dar una gran nación. Escúcheme. Pero si hemos creído por poco, entonces ¿por qué no creemos por mucho? De nuevo. ¿Qué era más fácil para Abraham? Creer que al tener 100 años y su mujer 90, Dios le iba a dar un hijo. O creer además que le dice que va a ser padre de muchedumbre, que va a tener una gran nación. ¿Qué es más fácil creer? Si creo por lo primero, entonces quiere decir que puedo creer por lo segundo. Si total el obstáculo es el mismo. Tengo 100 años, casi 100 años, y tengo una mujer de 90 que ya no concibe. Entonces, si yo soy capaz de creer por lo poco, quiere decir que si soy capaz de creer por lo poco, que no es poco, entonces puedo creer por lo mucho. Lo que quiero decirles es, si hemos podido creer por esto que tú ves acá, ¿por qué no podemos creer por un edificio de miles para miles y miles de personas? Si creíste para arrendar la casa, ¿por qué no puedes creer para tener tu casa propia? Si creíste para poder entrar a la universidad, ¿por qué no le vas a creer a Dios que te vas a titular con honores? Si creíste para que Dios te diera hijos, ¿por qué no vas a creer que Dios te los va a sustentar y ellos van a ser mejor que ti en fe y van a ser conquistadores de ciudades, reparadores de ciudades caídas, conquistadores de naciones? La fe hay que ejercitarla. Dios le mandó tener hijos para ser una gran nación, una nación grande. Nadie podía creerlo porque Abraham ya tenía 90 y tantos años, cerca de 100 años. El reto no era ganar una guerra o conquistar una ciudad. Quizás lograr algo así era mucho más fácil, pero lo que el Señor le mandaba hacer
era algo naturalmente imposible. Ponga atención en esto. ¿Sabe por qué? Es que nosotros oímos de fe, nosotros admiramos a los hombres de fe y dice que por la fe hicieron esto otro, hicieron acá, alcanzaron esto otro. La pregunta es, si tú y yo tenemos la medida de fe de Dios, ¿qué cosas estamos alcanzando por la fe? ¿Por qué tenemos que mirar a los antiguos como superiores a nosotros? ¿Por qué tenemos que pensar que la fe va a tener mejores resultados en ellos que en nosotros? Cuando el mismo Dios que le dio la fe a ellos, nos dio la fe a nosotros. ¿Por qué creer que a Abraham sí le resultó y a mí no? ¿Por qué creer que a Moisés sí le resultó y a mí no? Y resulta que Moisés mató a un egipcio, yo no he matado a nadie. ¿Por qué creer que a David le resultó y a mí no? Porque David mandó a matar a uno de sus soldados más leales por quedarse con su mujer. Yo no he hecho eso. No sé si este ejemplo le ayuda a usted a pensar en lo siguiente, a pensar que nosotros hemos pensado, valga la redundancia, que los hombres de la fe son los gigantes y que nosotros somos los pequeñitos que miraremos y toda la vida cantaremos de los grandes hombres de la fe. Y si hoy día hubiesen locos que se atreven a creerle algo distinto a Dios, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, Abraham, un anciano impotente, creyó que podía engendrar en Sara, que era estéril. Eso es tener fe para un proceso. Y de esa confianza nació Isaac, y con él todo el pueblo de Israel que ahora está disperso por el mundo y que hoy está volviendo para celebrar el jubileo. ¡Wow! Ese pueblo que usted ve que está volviendo de todas partes del mundo estaba en los lomos de un hombre que tenía 100 años, casado con una mujer de 90 años. Son un pueblo de milagros. Nosotros deberíamos de gozarnos. Que incluso, imagine a Sara escuchando la promesa de Dios y viendo con picardía a su marido, porque ella tenía 90 años, entusiasmada con la idea de concebir un hijo a pesar de su edad, porque dijo: de nuevo tendré placer con mi Señor. Ellos deberían de ser nuestros héroes. Con razón Dios llama a Abraham mi amigo. La fe de Abraham no se debilitó nunca, por el contrario, se fortaleció, incluso al pensar que si lograba procrear seguramente no tendría las fuerzas para ver crecer a su hijo y educarlo. Creyó en su esperanza contra todas las demás esperanzas que no daban crédito a lo que decía. Nadie, ni su propio cuerpo estaba listo para ver el milagro. Sin embargo, fue fiel y le creyó a Dios. Yo creo, mi hermano, mi hermana, que estoy viniendo en un muy buen tiempo para decirte a ti que lo que tú tienes dentro no es cualquier cosa. Tú tienes al Señor, pero también tienes la medida de fe con la cual Dios te habilitó para que tú puedas ser un vencedor y una vencedora. No solamente tienes fe que tienes que ejercitar, tienes al Espíritu Santo que continuamente te va a estar llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Bendito sea su nombre. Estamos en el tiempo preciso para escribir nuestra historia. Estamos en el tiempo preciso para tomar decisiones y tener esta ambición santa de ser considerado entre los que están en el salón de la fe. ¿Sabes qué? Yo estoy hablando porque entiendo que el pasado es historia, mi futuro es promesa. Pero mi presente es la realidad y de mi presente yo puedo proyectar mi futuro si pongo en ejercicio la fe que Dios puso en mi corazón. Todos estamos en la misma condición. Todos estamos en la misma condición con respecto a tener un mejor mañana. La pregunta es: ¿qué estás soñando para el mejor mañana? ¿Y cuánto estás dispuesto de ejercitar tu fe para tener un mañana mejor? Porque de aquí a mañana todo va a ser distinto. Bendito sea su nombre. Entonces debemos comportarnos como gente de fe. Nuestra fe debe ser inquebrantable, incluso cuando otras personas, cuando las circunstancias y hasta tu propia carne te diga: es imposible.
Hay personas en medio de nosotros que están lidiando con enfermedades, están lidiando con achaques, están lidiando con situaciones económicas difíciles. Entonces les es difícil, a no ser que cambien su perspectiva. Les es difícil pensar en un mañana mejor, a no ser que cambien su mirada. Mira al Dios Todopoderoso que te ama y que tiene todo el poder para responder tus oraciones y para bendecirte y bendecirte y bendecirte. Dale un aplauso al Señor. Entonces estoy compartiéndote una palabra que te tiene que llevar a ti a ser un hombre y una mujer que va más allá de los instantes milagrosos. Conviértete en un hombre de fe que va más allá de los instantes milagrosos. Requiere afrontar un proceso difícil donde incluso a veces estaremos solos, sin más que nuestra esperanza que luchará contra toda otra esperanza adversa, pero estaremos creyendo lo que Dios nos ha dicho. Hay caminos en que habrán otros que caminarán contigo en tu camino de fe. Entonces cuando Dios le dijo a Abraham, yo te quiero llevar a una experiencia de fe traumática. Abraham, tú estás a punto de perder la fe que te hizo obtener a Isaac. Abraham, tú me creíste por 25 años para tener a Isaac, pero una vez que lo tuviste, bajaste tu mirada y dejaste de mirarme a mí. Ahora estás mirando tu Isaac, comes Isaac, cantas Isaac, te alegras de la bendición y te olvidaste de la misión. Así que ahora vamos a ir al monte. Quiero que vengas conmigo y que traigas aquello que acaparó tu atención. Era la gran prueba para Abraham. ¿Qué voy a hacer? Y ahí caminó con el criado. Y le dijo a su mujer, ve, yo voy y vuelvo. Le dice, espérame, yo voy y vuelvo. Y caminó con su criado hasta los pies de la montaña. Pero llegó un momento en que tuvo que ir con su hijo en silencio. Y tuvo que ir con fe pensando, Señor, voy a hacer algo que me estás pidiendo, pero no lo estoy entendiendo. Lo único que sé es que tú prometiste que ibas a bendecir todas las naciones de la tierra a través de mi descendencia. Y me lo estás pidiendo que te lo sacrifique. En realidad, desde el punto de vista de Dios, lo que Dios estaba pidiendo en Abraham no era que sacrificara al niño, sino que sacrificara su óptica, que a partir de ahí tenía que morir su mirada en el objeto en el cual estaba depositando su amor en la bendición, y ahora mirar al Dios que lo bendice. Porque cuando Abraham estuvo dispuesto a tomar esa decisión, Dios le dijo, detente, porque ahora yo sé que has recuperado tu óptica. Pero van a haber momentos de fe en que tendrás que hacerlo solo. Van a haber momentos de fe en que tendrás que esperar solo, porque hay gente que va a estar mirando a ver si caes o no caes, a ver si, claro, el soñador. Qué triste es ponerse del lugar de los que atacan a los soñadores. Y hay gente que ataca acá y que ataca allá, que ataca acá. Pero esa gente tiene tanto tiempo para atacar y opinar y ellos no arriesgan nada. Siempre están esperando que los demás arriesguen. Pero los que arriesgan tienen historia para contar. Pedro tiene historia para contar. Pedro le puede decir a sus hijos, hijos, quiero decirles que yo anduve con 11 más, pero yo fui el único que caminé por las aguas. Aunque me hundí, pero caminé. Y les puedo hablar de ese trecho que caminé, les puedo hablar lo que se siente caminar por las aguas. ¿Verdad, papá? Sí. ¿Verdad, abuelo? ¿Verdad, tata? Sí, yo caminé por las aguas. Oh, qué maravilla. Tengo un tata que caminó por las aguas. Le creyó a Dios. Por eso tiene que haberle pasado las llaves el Padre. Porque ejercitó su fe. Convertirse en un hombre de fe que va más allá de los instantes milagrosos requiere afrontar un proceso difícil, donde incluso estaremos solos, sin nada más que nuestra esperanza, que luchará contra toda otra esperanza adversa. Todo con tal de ser merecedores de ver realizado el sueño de Dios en nuestra vida. No te desilusiones y amargues si estás solo y piensas que no tienes apoyo de nadie. Dios está contigo, porque si Dios te puso el sueño en tu corazón, entonces Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Tienes que saber oír la voz del Dios Todopoderoso que te dice, tú no eres de los que retroceden, sino que tú eres del que avanza para vida eterna. Eres el del que conquista, eres aquel que por la fe heredas las promesas, alcanzas promesas, por la fe tapas boca de leones, por la fe apaga fuegos impetuosos, por la fe conquista reino.
Un día vas a dialogar con otros que tuvieron logros por fe. Y ellos te van a decir, yo pasé por lo mismo. Nadie me apoyó, luché contra toda esperanza extraña y salí vencedor. Salí fuerte, salí con un nuevo carácter, listo para ser un hombre, una mujer de fe que es capaz de ver las maravillas de Dios. Por eso no te conformes con tener momentos de fe. Y enfrenta el proceso para convertirte en un hombre de fe fortalecido, listo para recibir y mantener las bendiciones. En la medida que ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido envejeciendo físicamente, pero nuestra fe cada vez es más robusta. Hemos estado soñando por un pueblo fuerte, por un pueblo coherente, por un pueblo maduro, por un pueblo que le cree a Dios. Hemos estado creyendo por el nuevo edificio, hemos estado creyendo por enviar hombres de Dios y mujeres de Dios a las naciones. Y yo les digo, Dios no es injusto para no ver nuestra fe y vamos a ver cumplido. Vamos a mostrar lo que Dios es capaz de hacer con hombres que se atreven a creerle a Él. Bendito sea su nombre. Sí, Señor. No te dejes vencer por el primer problema. Lucha para levantar tu empresa. Lucha para obtener tu título universitario. Lucha para obtener tu casa propia. Lucha para pagar, para creer que vas a pagar todas tus deudas. Lucha para creer que Dios te va a permitir lograr los sueños que Él puso en tu corazón. Lucha, pero no en las fuerzas humanas. Lucha creyéndole al Dios Todopoderoso que no falla, que es fiel y que siempre cumple. Y que va a honrar la fe de tu corazón. Porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense que cuando nosotros vemos los partidos del Mundial de Fútbol, nosotros podemos ver lo que sucede cuando el pánico se apodera de la voluntad. Y ahí estamos, que meta el gol, que no lo vaya a hacer como el argentino que la tiró para el Everett. Y ahí estamos, y muchos equipos no saben manejar la presión de un empate o de un marcador desfavorable. Pierden la cabeza y con ello la posibilidad de avanzar hacia la meta, que es ganar la Copa del Mundo. Yo voy a referir a un equipo, no voy a decir el nombre, pero yo he visto un equipo que pero parten fulminantes, pum, 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 oye, pero espectacular, le meten el gol y se desinflan. Y todo el mundo dice, sí, es así. Y por eso es que no ganan, se desinflan. Pero partieron como campeones. Entonces, ¿sabes qué? Tan importante, no te dejes vencer por el primer problema. Lucha para levantar tu empresa. Sueña con que Dios te va a dar la casa propia. Abraham se enfocó en lo que debía hacer. No contaba con medicamentos que le dieran vigor. Solo tenía fe en el Señor. Hay versiones que dicen de Romanos capítulo 4, verso 19. Nos ofrecen diferentes formas de ver esta fe maravillosa. La Biblia de las Américas dice: y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. O sea, no tengas miedo de contemplar las circunstancias. Así como Abraham contempló su propio cuerpo, pero no dejó de creer. Aunque las circunstancias son difíciles, no dejo de creer. No dejo de creer. Conocí a un empresario que Dios le habló a él que comprara hierro o fierro, lo mismo, fierro o hierro, que comprara hierro. Y entonces, ¿compro o no compro? Pues que a nadie le interesa el hierro, compra y metió acciones. Y como que escuchó a Dios, más acciones y puso más. Y luego vino el desplome de las Torres Gemelas. Y el hierro que costaba eso, allá. ¿Qué quiero decir? No tengas miedo de contemplar las circunstancias, pero ellas no es lo definitivo. Así como tu pecado no puede determinar lo que tú eres, o la gente no puede determinar lo que tú eres, o el diablo no puede determinar lo que tú eres. Ahora, si llevas una vida de pecado sin convertirse, eso determina así quién tú eres. Eres un pecador que necesitas arrepentirte y abandonar tu pecado. Pero si tienes fallas,
Cierto, una oveja que se cae al barro no se convierte en un chancho o en un cerdo, en un porcino. Porque tu caída o tu error no determina lo que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. No mires las circunstancias, sigue creyéndole a Dios. Si vas al médico y el resultado de un examen dice que tienes un tumor canceroso, di con fe: por sus heridas he sido curado. Yo le voy a creer a Dios. Por sus heridas he sido curado. Contempla la crisis sin debilitarte. Si te llaman a la oficina del jefe y existe una alta probabilidad de que te despidan por la crisis económica, entonces dale la cara al problema y di: no importa, porque cuando Dios cierra una puerta, siempre abre otra. Saldré adelante en la vida porque no estoy solo. Mi Padre es el creador de todo el universo. Dale un aplauso al Señor. Diga: fe para mi mañana. Fe para mi mejor mañana. Tengo fe para mi mejor mañana. La Biblia en la versión lenguaje sencillo dice en el mismo verso 19: y sabía que pronto moriría. La Nueva Traducción Viviente dice: y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Sin embargo, Abraham no se dejó atemorizar porque sabía que la nación que el Señor había prometido continuaría con su hijo, no con él. La Biblia, Dios habla hoy, lo dice así: y la fe de Abraham no se debilitó aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta que tanto él como Sara estaban casi muertos y que estaban demasiado viejos para tener hijos. Abraham se daba cuenta del problema. Se daba cuenta del problema que significaba tener un hijo a esa edad, pero pensó en las posibilidades de Dios y no en las dificultades humanas. Para Dios no hay nada imposible y no hay nada imposible para aquel que cree. Así que tú también debes hablar soluciones. Hablar soluciones. Diga conmigo: hablar soluciones. No hables problemas, habla soluciones. No ores problemas, ora soluciones. Esto te estoy enseñando. No ores problemas, ora soluciones. No hables problemas, no hables achaques, no hables derrotas, habla soluciones. No hables: Señor, mira que estoy enferma. Habla soluciones: por las llagas de Cristo he sido curada. He sido curado. Es ilegal esta enfermedad en mi cuerpo. Sigo creyendo y sigo declarándolo. Aun cuando tenga los síntomas, sigo creyendo y sigo declarándolo. Sigo creyendo y sigo declarándolo. Aunque tenga dificultades económicas, el Señor suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No oro problemas, oro soluciones. Oro lo que Dios ha prometido, oro sus promesas. Entonces, tú también debes hablar soluciones y no ahogarte en los problemas. Échale leña al fuego de la fe, no al fuego de la desesperación. Otra versión de la Biblia dice: no se enflaqueció en fe. Claro, algunos necesitamos enflaquecernos en fe, pero este no se enflaqueció en fe, ¿no? Y dice: no necesitamos enflaquecernos en fe. Y otra más segura dice: y porque su fe era robusta, no se preocupó. Entonces estoy diciendo: imitemos todos a Abraham. Seamos hombres y mujeres con una fe robusta, sana, dispuesta a enfrentar los procesos difíciles que nos ayudarán a crecer y ver muchos milagros. Termino con esto. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Escuche bien esto. Esto es muy, muy importante. Lo que ya fue y lo que será revelado. Apocalipsis 13:8, ponga atención. Y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiero que piensen en la última parte del versículo, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí se habla del Cordero inmolado desde el principio. Todos sabemos que sucedió siglos después, pero Dios habla en pasado cuando se refiere a nuestro futuro, porque todo lo ha hecho y solamente falta que nos sea revelado. A Abraham le dijo: te he puesto por padre, porque ya lo había hecho, aunque faltaba que él se esforzara y confiara para llegar a ser lo que Dios le aseguraba. Le dice: te cambio el nombre a Abraham. Y Abraham todavía no tenía el hijo, pero sí lo tenía, porque Dios ve las cosas por anticipado y en él ya están hechas. Por eso es que la fe llama a las cosas que no son, que no las vemos con los ojos naturales, como si fueran, porque en Dios ya están hechas. Incluso le cambió el nombre a Abraham, que significaba padre enaltecido, padre honrado, porque no podía ser un padre exaltado si no tenía hijos. Entonces le nombró a Abraham, que significa padre de multitudes. Abraham significa padre enaltecido, Abraham significa padre de multitudes, padre de muchedumbre de gente, ya que de esa forma sí se cumpliría lo prometido. Debes creer y hacer lo que Dios ya ha obrado, hacer lo que Dios ya ha hecho en el mundo espiritual. Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías habla en pasado como si ya todo estaba hecho, pero se refería a lo que iba a suceder siglos después, cuando naciera Jesucristo, muriera en la cruz y resucitara. La palabra dice: por su llaga fuimos curados. Nos dice que seremos curados, porque nuestro Señor ya nos dio la sanidad con su sacrificio. Por eso, mis preciosos, hay que esforzarse en la fe para ver hoy lo que ya sucedió en el pasado. Creeré que soy sano cuando vea ese resultado del examen médico que me dice que estoy enfermo. Voy a creer que estoy sano. El plan perfecto de Dios en tu vida ya fue ejecutado y será revelado cuando tú creas. Cuando empieces a creer, todo te empieza a ser revelado. Nuestro Señor primero ejecuta y luego revela si eres capaz de escucharle. La fe, hermanos y hermanas, es un misterio maravilloso. Antes que estés, ¿sabes? Ponga atención a esto, porque antes que nosotros arrendáramos el supermercado allá en el pasado, en la calle, ¿cómo se llamaba esa calle? Vicuña Maquena. Yo me vi en visiones orando en ese lugar. Yo se lo conté a mis hermanos. Y después, cuando nos abrieron la puerta, fui precisamente a ese mismo lugar que yo me había visto orando, e hice exactamente lo que ya había sucedido en el mundo espiritual. Es como si experimentara un momento que ya viví en el pasado. Algo así sucede con Dios, que nos habla hoy de lo que ya hizo por nosotros, aun cuando ni siquiera lo hemos visto. Nos hace viajar en el tiempo para que luchemos por lo que ya nos ha concedido. Y debemos visualizarlo por medio de la fe. Primero Dios te prospera y luego te revela, si lo crees, que eres un prosperado. Esa es la fe que obra en aquellos que confían en su gracia. Por eso, agradécele todo lo que ya hizo en tu vida y dile que te vas a esforzar por verlo revelado tal como Él lo desea. Ayer en la tarde fui al Morro y me senté ahí mirando desde el mirador y miré más allá de la ciudad y miré a la salida y me imaginé el edificio. Y ya entonces digo, este es un ejercicio de la fe, porque tengo que empezar a verlo, y tenemos que empezar a ver lo imposible, que esa cosa no se va a demorar 100 años como se ha demorado hasta ahora, sino que esto va a ser como la caña de bambú. Nosotros hemos creído casi por 20 años en el edificio, pero yo creo que esperamos que en 5 años o en 3 años esa cosa esté levantada para la gloria de su nombre. ¿Qué puedes ver en el futuro? Fe para tu mañana. Si tienes a Dios,
en tu corazón: si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Quiero hablar a los soñadores, aquellos que están ahí con un sueño, aquellos que están ahí con una visión, aquellos que están esperando por cosas mejores, aquellos que están esperando por su sanidad, aquellos que están visualizando, si no puedes tener bebé, que el Señor sana tu matriz, porque el Señor, cuando viene, la esterilidad se va. Que empezaremos a ver aquellas cosas que soñamos se cumplen. Llegó un momento en que Abraham tuvo en sus manos a Isaac. Por 25 años lo visualizó. Era un hecho en Dios, pero le fue revelado 25 años después. Nosotros no tenemos que esperar tanto tiempo. Póngase de pie, por favor.